popolo. Luis Alberto Mariño. Suscríbete y dale like al video, no seas ñoqui del CONICET. ¿Es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Para vos no es una dictadura la de Cuba. No, claro, es un país que tiene un gobierno con legitimidad de origen. Dirigente argentino del Partido Comunista y becario del CONICET, asegura que Cuba es el país más libre y próspero de la Tierra. Milita por el comunismo, pero no vive en Cuba. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sos cubano? Sí. ¿Por qué viniste a Argentina? Antes de preguntarte qué es para vos, si es una dictadura o no. Quiero conocerte un poco más. Por un lado, por una cuestión familiar, mi esposa es argentina y bueno, era la manera de empezar una vida juntos. Y también porque la dictadura cubana cierra los espacios cada vez más. Ya me lo estás diciendo, es una dictadura. Exacto, es una dictadura. O sea, Justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. Nunca ha habido elecciones. O sea, Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro, que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada 5 años. ¿Cuántos partidos políticos participan de cada elección? Ninguno. Pero perdóname, discúlpame. ¡Qué democrático! No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. Porque te quiero dar la chance. Porque él es muy inteligente y sí lo en la cual entiende. la gente elige un solo partido. Claro, en Cuba no participan los partidos políticos en las elecciones porque la gente que no hay partidos políticos, están prohibidos los partidos políticos. No es que no participan, es que no tienen espacio de participación. Son sin partidos políticos, pero no porque la gente elige representantes en asamblea a sus vecinos. Sí, claro, ¿vos me podés negar que en Cuba en la asamblea hay trabajadores? Claro que hay trabajadores. La mitad de los representantes. Mira, no la son mitad del de los Partido representantes Comunista, los elige la nomenclatura cubana. Y la otra mitad lo elige el barrio, un representante que no tiene ningún poder. Que la gente no participa en las elecciones en Cuba. Claro que no participa anulando la boleta y solamente cuentan las boletas válidas. Pero definió Luis Alberto Mariño al Che Guevara como un asesino. Nuestra lucha es una lucha a muerte. ¿No? Que eliminó a muchos de sus compatriotas. Del Popolo, ¿cómo definís al Che Guevara vos? Yo creo que fue una persona ejemplar. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Pero claro que sí. Y una persona ejemplar, y por eso tantos en Argentina y en América Latina y en el mundo. Vos vas a cualquier lugar del mundo y ves a alguien con una remera del Che. ¿Por qué? Son ignorantes. Es una persona que luchó por sus ideas, que tuvo valores. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Y que además logró algo hermoso que es la Revolución Cubana. Es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara. ¡Qué agradable sujeto! La comida en Cuba. ¿Cómo organizabas la comida? ¿Cómo era un día típico tuyo en tu familia? A ver, contame cómo era el almuerzo, la cena, el desayuno, ¿cómo es? La compra de la comida en Cuba. Yo nací en 1987. Sí. Había un hambre y una necesidad tremenda. Pero ¿cómo era un almuerzo? ¿Cómo era el chavo con vos? Lo único que había era arroz y frijoles. Nosotros nos tuvimos que mudar más al campo para poder tener quizás alguna vianda, algún tubérculo. Pero explícame eso, a ver, ¿qué era? Levantarte en la mañana, ¿qué desayunaba? ¿Cómo era con tu familia? Explícamelo, porque no sé cómo es. A veces había leche, a veces no había leche. A veces cuando pasé los 7 años ya no tenía derecho a tomar leche, ya no tenía cómo comprar leche. Y entonces, perfectamente, bueno, ahora soy intolerante, por ejemplo, por la mañana a leche, cuando yo siempre tomaba leche por la mañana. ¿Y cómo tomabas leche después de los 7 años? ¿No tomaste más leche? No se podía prácticamente, había que conseguir en el mercado negro, había que pagar precios exorbitantes, había que transgredir ciertas cosas que además el régimen las pone justamente para criminalizar a la sociedad. ¿Qué decís del Popolo con esto que cuenta Mariño? Y abro todos, ¿eh? No, obviamente sin impugnar la opinión de una persona que vivió en Cuba, hay un hecho que es innegable, digo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? ¡Taxi! Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya me voy, jefe, déjese, joder, cambia la letra. ¿Quién se va a querer todo esto? Indudablemente problemas económicos clarísimos hay. Y sobre todo en la década del 90 durante el periodo especial, ¿no? Cae la Unión Soviética, Estados Unidos refuerza el bloqueo contra Cuba, la situación económica fue muy difícil. Pero
hay un elemento destacable. Digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. La forrada que dice este boludo. En Cuba no hay niños. ¿Qué en Cuba está viendo él? ¿Cómo? Perdón. En Cuba no hay gente viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas que se murieron de frío. Perdón. A ver, ¿qué Cuba estaba hablando? Que no hay desnutrición infantil. Bueno, ¿tú has ido al campo cubano? Vos podés ¿Has decir, visto al campo cubano? ¿Has visto a los niños cubanos? ¿Me vas a decir a mí que no hay desnutrición infantil? Las estadísticas de las Naciones ¿Qué? Unidas. Las Naciones Unidas no entra Cuba. Ya voy, Luis. Pero yo no niego que en Cuba haya pobreza, tampoco niego que en Cuba en los 90... Perdón, usted dijo que en Cuba no hay desnutrición infantil. Claro, que no es lo mismo, La UNESCO no entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Que dice lo que le dice el Partido Comunista Cubano y lamentablemente... Entonces la UNESCO son tarados, no sé. Perdón, sí, son tarados. Bueno, porque por tal de mantener un puesto dentro de Cuba, sacrifican la legitimidad de su discurso. Del Popolo dice que él sostiene, ya te lo legitimó, desde lo que él considera que no hay dictadura en Cuba. Estudiaste Relaciones Internacionales, investigás en el CONICET. Sí. Vivió ahí. ¿Vos viviste en Cuba? No, claro que no viví en Cuba. Cubano anticomunista wins. Fatality. Joder, esto sí es cine. Si te gustó el combate, dale like al video. No seas investigador del CONICET.